Evangelio de hoy martes 21 de enero del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 2, versículo 23 al 28. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les responde: ¿No habéis leído nunca lo que hizo David? Cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios? En tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes de la proposición. Que solo está permitido comer a los sacerdotes. Y se los dio también a quienes estaban con él. Y les decía: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Marcos nos invita a sumergirnos en el corazón del mensaje de Jesús, donde encontramos una profunda enseñanza sobre la libertad, la compasión y el propósito original de la ley. En este relato, vemos cómo Jesús y sus discípulos caminan por los campos en sábado. Y los discípulos, sintiendo hambre, comienzan a arrancar espigas para comer. Este sencillo gesto desata una controversia con los fariseos, quienes acusan a los discípulos de quebrantar la ley del sábado. La respuesta de Jesús no solo refuta las acusaciones, sino que también nos ofrece una clave para comprender el verdadero propósito de las leyes divinas. Jesús comienza grabando un episodio del Antiguo Testamento, cuando David, en un momento de necesidad, comió de los panes consagrados que solo los sacerdotes podían consumir. Este acto de David, lejos de ser condenado, es presentado en las Escrituras como una muestra de cómo la misericordia y la necesidad humana prevalecen sobre las normas rituales. Con esta referencia, Jesús nos muestra que Dios nunca quiso que sus leyes fueran una carga para el ser humano, sino una guía para vivir en plenitud. La ley está al servicio de la vida, no la vida al servicio de la ley. En nuestra vida cotidiana, este pasaje nos desafía a reflexionar sobre cómo entendemos y aplicamos las normas y tradiciones religiosas. Las utilizamos como herramientas para acercarnos a Dios y al prójimo, o como pretextos para juzgar y excluir a los demás. Jesús nos invita a mirar más allá de las apariencias externas y a discernir el espíritu detrás de cada norma. La ley, tal como fue dada por Dios, tiene como objetivo promover el amor, la justicia y la misericordia. Cuando se utiliza para oprimir o condenar, pierde su verdadero propósito. El sábado, como día de descanso instituido por Dios, tenía un propósito claro: ofrecer al ser humano un tiempo para detenerse, descansar y recordar la obra creadora de Dios. Era un día para la comunión con Él y para disfrutar de las bendiciones de la creación. Sin embargo, con el tiempo, este mandamiento se había llenado de reglas estrictas que oscurecerían su significado original. En lugar de ser un día de alegría y libertad, se había convertido en una carga pesada. Jesús, al declararse Señor del sábado, nos devuelve al corazón de este mandamiento un llamado a la libertad y a la vida. La libertad que Jesús proclama en este pasaje no es una libertad anárquica o egoísta, sino una libertad profundamente enraizada en el amor y en la verdad de Dios. Es la libertad de vivir como hijos amados de Dios,
sin el peso de las expectativas humanas que nos alejan de su gracia. Es también la libertad de actuar con compasión y misericordia. Incluso cuando esto implica desafiar las normas sociales o religiosas. En este sentido, el Evangelio nos invita a ser audaces en nuestro amor, priorizando siempre el bienestar de las personas, por encima de las tradiciones o convenciones. El gesto de los discípulos arrancando espigas también nos enseña algo fundamental sobre nuestra relación con Dios. Él se preocupa por nuestras necesidades más básicas. A menudo pensamos en Dios como alguien interesado únicamente en nuestra vida espiritual. Pero este pasaje nos recuerda que Él también está atento a nuestro bienestar físico, emocional y material. Jesús no condena a sus discípulos por satisfacer su hambre. Al contrario, defiende su acción como legítima y necesaria. Esto nos anima a llevar todas nuestras necesidades a Dios, confiando en que Él cuida de cada aspecto de nuestra vida. En este pasaje, también se pone de manifiesto la diferencia entre un cumplimiento rígido de la ley y una vivencia auténtica de la fe. Los fariseos estaban obsesionados con los detalles externos del cumplimiento de la ley, pero habían perdido de vista su propósito profundo. Jesús, en cambio, nos muestra que la verdadera religión no consiste en un cumplimiento mecánico de normas, sino en una relación viva con Dios. Esta relación se expresa en el amor, la misericordia y la justicia. En palabras de Jesús, quiero misericordia, no sacrificios. La declaración de Jesús, el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado, es profundamente revolucionaria. Nos recuerda que las leyes y mandamientos de Dios no son finos en sí mismos, sino medios para ayudarnos a vivir en plenitud. Esto nos desafía a revisar nuestras prácticas religiosas y a preguntarnos si realmente están sirviendo para acercarnos a Dios y al prójimo, o si se han convertido en una carga que nos aleja de ellos. La religión auténtica siempre pone al ser humano en el centro, porque en cada persona reconocemos la imagen de Dios. El ejemplo de Jesús defendiendo a sus discípulos también nos muestra el tipo de liderazgo que estamos llamados a ejercer en nuestras comunidades. Como Jesús, estamos invitados a ser líderes que liberan en lugar de imponer cargas, que defienden a los más vulnerables y que están dispuestos a desafiar las injusticias, incluso cuando éstas están justificadas por tradiciones o normas. Este tipo de liderazgo requiere valentía, discernimiento y un corazón lleno de compasión. El descanso sabático, más allá de su dimensión física, también tiene un profundo significado espiritual. Es un recordatorio de que no somos esclavos de nuestras tareas o responsabilidades, sino hijos amados de Dios. Al detenernos en nuestro trabajo y dedicarnos a Dios, reafirmamos nuestra confianza en su providencia y reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Este descanso es un acto de fe, una forma de decir: Señor, confío en ti. Sé que, incluso cuando yo me detengo, tú sigues obrando. El sábado, tal como lo interpreta Jesús, no solo es un día de descanso físico, sino un espacio para redescubrir la esencia de nuestra relación con Dios y con los demás. En un mundo tan acelerado como el nuestro, donde las demandas de la vida cotidiana pueden consumirnos, esta enseñanza de Jesús nos invita a detenernos y reflexionar sobre lo que realmente importa. ¿Estamos dedicando tiempo a lo que nutre nuestro espíritu,
a lo que verdaderamente edifica nuestras relaciones, o ¿estamos atrapados en un ciclo interminable de actividades que nos alejan de Dios? Jesús también nos muestra que, más allá de las normas, la compasión debe ser la brújula que guía nuestras acciones. Los fariseos estaban tan enfocados en las reglas que no podían ver la necesidad humana de los discípulos. Este tipo de ceguera espiritual sigue siendo una tentación para nosotros hoy. Es fácil juzgar a los demás desde la comodidad de nuestras propias interpretaciones de la fe. Pero Jesús nos recuerda que debemos estar atentos a las necesidades de quienes nos rodean y actuar con misericordia. El acto de arrancar espigas en sábado puede parecer insignificante, pero en él se revela una profunda verdad sobre la libertad cristiana. Jesús nos libera de la esclavitud de una religión vacía de amor, donde las reglas son más importantes que las personas. En su lugar, nos invita a vivir una fe auténtica, donde la obediencia a Dios no es un peso, sino una expresión de nuestro amor por Él y por nuestro prójimo. Esta libertad es un regalo, pero también una responsabilidad. Estamos llamados a usarla para construir un mundo más justo y compasivo. En este pasaje, Jesús redefine lo que significa ser fiel a Dios. Los fariseos creían que la fidelidad se demostraba en el cumplimiento estricto de las leyes, pero Jesús les muestra que la verdadera fidelidad se encuentra en el amor y en la misericordia. Este cambio de perspectiva nos desafía a revisar nuestras propias prácticas religiosas. ¿Estamos viviendo una fe que libera y edifica, o una que oprime y divide? Jesús nos invita a optar siempre por la vida y por el amor. La declaración de Jesús como Señor del sábado es también una afirmación de su identidad divina. Al proclamar que tiene autoridad sobre el sábado, Jesús no solo está redefiniendo el propósito de este día, sino que también está revelando que Él es el Hijo de Dios, quien tiene poder para interpretar y cumplir la ley en su plenitud. Esta afirmación nos lleva a preguntarnos: ¿le reconocemos como Señor en todas las áreas de nuestra vida? ¿Le permitimos reinar sobre nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestras prioridades? El descanso que Jesús ofrece no se limita a un día específico de la semana. Es un descanso que podemos experimentar en cualquier momento, cuando acudimos a Él con un corazón abierto y dispuesto a recibir su gracia. Este descanso es un bálsamo para nuestras almas cansadas, un refugio en medio de las tormentas de la vida. En Jesús, no encontramos solo reposo, sino también fuerza para seguir adelante, esperanza para enfrentar los desafíos y alegría para vivir plenamente. La enseñanza de Jesús sobre el sábado también tiene implicaciones sociales. Al poner al ser humano por encima de las leyes, Jesús nos invita a construir una sociedad donde la dignidad y el bienestar de las personas sean siempre la prioridad. Esto significa trabajar por la justicia, defender a los más vulnerables y promover la igualdad. En un mundo donde con frecuencia se sacrifican vidas humanas, en nombre de intereses económicos o políticos, el mensaje de Jesús sigue siendo profundamente relevante. El ejemplo de Jesús nos invita a ser más comprensivos y flexibles en nuestras relaciones con los demás. A menudo, nuestras diferencias de opinión o de práctica pueden convertirse en fuentes de conflicto. Pero Jesús nos muestra que el amor y la misericordia siempre deben tener la última palabra. Esto no significa renunciar a nuestras convicciones, sino vivirlas de manera que reflejen el corazón compasivo de Dios.
Cuando Jesús defiende a sus discípulos, también nos da un ejemplo de cómo debemos tratar a quienes están bajo nuestro cuidado, como líderes, padres, maestros o amigos. Estamos llamados a proteger y defender a los demás, especialmente cuando son juzgados o incomprendidos. Este tipo de liderazgo requiere valentía, pero es un reflejo del amor de Dios, que siempre busca el bien de sus hijos. La crítica de los fariseos hacia los discípulos nos recuerda que el juicio humano es limitado y a menudo equivocado. Solo Dios conoce plenamente las intenciones del corazón. Y solo Él tiene la autoridad para juzgar. Por eso, en lugar de criticar a los demás, estamos llamados a orar por ellos, a caminar junto a ellos, y a confiar en que Dios está obrando en sus vidas, incluso si no podemos verlo. El sábado también nos invita a valorar el tiempo como un don sagrado. En una sociedad que a menudo mide el éxito en función de la productividad, Jesús nos recuerda que nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en quienes somos como hijos de Dios. Al detenernos para descansar, reconocemos que nuestra identidad no depende de nuestras obras, sino de su amor incondicional. La controversia sobre el sábado también nos lleva a reflexionar sobre el equilibrio en nuestra vida espiritual. A veces, podemos caer en el extremo de un legalismo rígido, donde las normas se convierten en un fin en sí mismas. Otras veces, podemos caer en la indiferencia, ignorando las prácticas que nos ayudan a crecer en nuestra relación con Dios. Jesús nos invita a encontrar un equilibrio, donde la obediencia a Dios sea una expresión de amor y no una carga. En última instancia, este pasaje nos llama a confiar en la sabiduría de Dios. Sus leyes, lejos de ser arbitrarias, están diseñadas para nuestro bien. Cuando seguimos a Jesús, descubrimos que sus mandamientos no son pesados, sino un camino hacia la libertad y la plenitud. Él nos invita a caminar con Él, no como esclavos de la ley, sino como hijos amados, que encuentran en su presencia el descanso y la paz que necesitan. Jesús, al declarar que Él es el Señor del sábado, nos da una clave para entender todo el Evangelio. Él es el centro de nuestra fe, la fuente de nuestra esperanza y la plenitud de nuestra vida. Todo lo que hacemos, ya sea descansar, trabajar o servir, debe estar orientado hacia Él. En Él encontramos sentido, propósito y la fuerza para vivir como verdaderos discípulos, reflejando su amor y su gracia en el mundo. El Evangelio según San Marcos también nos llama a ser conscientes de la presencia de Dios en lo cotidiano. Cuando Jesús y sus discípulos pasaron por los campos de trigo, esa escena aparentemente común se transformó en una oportunidad para enseñar una verdad espiritual profunda. Así también, podemos encontrar a Dios en los momentos más simples de la vida. En una conversación con un ser querido, en el trabajo que realizamos con dedicación o incluso en el descanso. Dios no está limitado a lo extraordinario. Está presente en cada detalle de nuestra existencia, invitándonos a reconocer su amor constante. Además, este pasaje nos recuerda que el reino de Dios no se construye a base de normas estrictas o sacrificios rituales, sino de relaciones llenas de amor y compasión. Jesús nos enseña que no podemos separar nuestra espiritualidad de nuestras acciones hacia los demás. Cada vez que elegimos la bondad sobre el juicio,
La misericordia sobre la condena y la comprensión sobre la crítica. Estamos participando activamente en la construcción de ese reino. Jesús nos invita a transformar nuestras comunidades en espacios donde el amor prevalezca sobre todo. El mensaje de Jesús sobre el sábado también tiene un eco profundo en nuestras vidas actuales. En una sociedad marcada por el agotamiento y la presión constante, es fácil olvidar el valor del descanso y la conexión con Dios. Al recordar que el sábado fue hecho para el hombre, Jesús nos invita a priorizar el cuidado de nuestro espíritu y nuestro bienestar. Este llamado no es solo un mandato, sino un regalo que nos ayuda a mantenernos centrados y en paz. Recordándonos que nuestra identidad no se define por nuestras ocupaciones, sino por ser hijos de Dios. El descanso, tal como lo plantea Jesús, no es un simple cese de actividad, sino una oportunidad para renovar nuestra alma. Es un tiempo para reorientarnos hacia lo que realmente importa, para recuperar la perspectiva y para recordar que todo lo que tenemos proviene de Dios. Este descanso no solo nos beneficia a nosotros, sino que también nos capacita para servir mejor a los demás, ya que un corazón renovado y descansado es más capaz de amar, de comprender y de actuar con generosidad. Finalmente, el ejemplo de Jesús, al enfrentar la crítica de los fariseos, nos invita a ser valientes en nuestra fe. Vivir como discípulos de Cristo a menudo implica desafiar las normas y expectativas del mundo, pero lo hacemos con la confianza de que estamos siguiendo al Señor de la vida. Jesús nos muestra que la verdadera libertad está en obedecer a Dios por amor, no por obligación, y que este amor nos capacita para actuar con justicia, compasión y verdad, incluso en medio de la oposición. Con cada enseñanza, Jesús nos recuerda que nuestro propósito en la vida no es cumplir reglas por cumplir, sino vivir de manera que glorifiquemos a Dios y reflexionemos su amor en el mundo. Este pasaje nos invita a preguntarnos: ¿estamos viviendo una fe que libera y transforma, o una que se queda atrapada en la rutina? Jesús, el Señor del sábado, nos llama a una vida nueva, llena de gracia, misericordia y profunda conexión con Él y con los demás. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.